escuche bien, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Quiero hablar hoy día, tomarme unos minutos, me van a estar ahí mostrando la hora para que no me pase. Quiero hablar con ustedes respecto de la redención, porque dice la Biblia aquí que todo eso, el perdón de los pecados, sí, que nos dio libertad, fue por la redención de Cristo, por su sangre. Bien, entonces quiero plantear esto de esta forma. Voy a tomarme algunos minutos para hablar de la redención de Cristo. Bien, en este pasaje, que es muy interesante y es muy dinámico, porque nos habla de un movimiento en el cual Dios nos miró con misericordia, estábamos en el poder de las tinieblas, porque cuando una persona está viviendo opresión, cuando una persona está viviendo mala vida, cuando una persona no puede vivir en paz, o en su familia, o en su interior, evidentemente no está viviendo bien. No tenemos que ser médicos para intentar dar una afirmación como esa. Es evidente. Dios nos regaló la noche para dormir. ¿Y cómo no vamos a dormir? Entonces, cuando no está pasando algo así, el reino de las tinieblas está obrando y está operando. Y lo que dice este pasaje es lo siguiente, que Dios en su gran amor, por favor, y lo vamos a ver después, en su gran misericordia nos saca del efecto, nos saca de la influencia de las tinieblas y nos traslada. Esta palabra me gusta, nos traslada. ¿Cuántos se han cambiado de casa alguna vez? ¿Sí? Ok. Entonces usted está dejando una casa para ir a otra casa. Usted está dejando un barrio para ir a otro barrio. Y en este caso usted está dejando un estado de cosas en su vida para, por la gracia, por el favor de Dios, por el amor de Dios, usted es trasladado a una nueva casa, la casa de Dios, a un nuevo lugar, al corazón de Dios, a un nuevo estado, a un estado de paz. Obviamente que esto tiene algunas realidades que quiero que por favor nosotros podamos, quiero que usted vea que hay unas realidades aquí que están involucradas. Primero, la primera gran realidad es la realidad del pecado. A la gente no le gusta que le hablen del pecado, pero la Iglesia de Cristo debe hablar del pecado, porque es el pecado lo que nos tiene como nos tiene. Es como cuando yo me caía y mi mamá me decía, tengo que sacarte la arena que está en la rodilla. No, mamá, me duele mucho. Bueno, te va a doler, no te va a doler menos, pero se te va a infectar. Después de 2 o 3 días iba de nuevo, mamá, límpiame porque tengo lleno de pus. Y me decía, yo te dije, había que purgar, había que sacar lo que no estaba bien. Entonces, en este pasaje, primero hay una realidad. La primera realidad es la realidad del pecado. La segunda realidad es que el pecado había sido transferido, producto del pecado de Adán y Eva, fue transferido a todos los seres humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos cargamos, y esto es lo grave, cargamos una doble cuota, por decirlo de alguna forma. Estoy tratando de contextualizarlo lo más que pueda. Una doble cuota. Primero, lo que nos transfirió Adán. Pero a eso que nos transfirió Adán, esa capacidad, porque, por ejemplo, un chico, tú no lo mandaste a una capacitación para mentir, pero miente. Tú no lo mandaste a una capacitación, ¿cierto?, para que esconda cosas y haga cosas solo en su pieza, ¿no? Tú no lo mandaste a capacitar, vino con el chip ahí, la información del chip metida. Pero hay otra cosa, y es lo que nosotros vamos agregando, producto de la deformación de Adán, producto de la deformación de Eva, que nos transfirió a nuestras vidas. Nosotros fuimos habilitados malamente, fuimos equipados malamente de una capacidad impensada de agregar cosas equivocadas a la vida. Y este pasaje tiene otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La realidad es que el Padre que nos creó en amor, el Padre que nos creó con pasión, porque Él cuando nos creó con pasión, por eso te hizo tan bonita y tan bonito. La gente a veces no cree eso, pero cuando yo veo a los monitos digo, que me hizo lindo el Señor. Digo. Bueno, entonces la otra realidad es que cuando nosotros
a través de Adán pecamos y nos equivocamos y nos corrompimos, Él tomó la decisión de sacarnos de ese estado. Y la otra realidad es que eso no fue posible por nuestras buenas obras, ni por nuestra buena intención, ni por lo encachados que somos, ni por lo buena persona, ni lo buen vecino que somos. Eso, la única forma es ser trasladado de ese estado a otro estado, de esa casa a otra casa, de esa instancia de estar influenciado por las tinieblas, a estar influenciados por el amor de Dios. Nunca nadie lo ha logrado, ni lo podrá lograr por sí mismo, sino es por la obra redentora de Cristo. Y ahí aparece un nuevo elemento en este pasaje, y es que todo ha sido logrado por la redención de Cristo, por su sangre preciosa, derramada por toda la corrupción que se fue alojando en nuestras vidas. Siempre yo anoto más cosas de las que puedo decir. Quiero decirles algo, no siempre la gente tiene una relación con la Biblia, pero yo le voy a ayudar esta mañana. La Biblia está dividida en dos grandes pactos, no son dos libros, es uno solo pero dividido en dos grandes pactos, dos formas en las que Dios se quiso relacionar, porque no es que los seres humanos nos queramos relacionar con Dios, es la voluntad de Dios, es el amor infinito y eterno de Dios lo que ha hecho que Él se quiera relacionar con nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. No se preocupe, yo voy a ir tratando de explicarles esto. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí es el paradigma para el Nuevo. No se preocupe, explico. Significa que toda la base para comprender el Nuevo Testamento está en el Antiguo. Y en el Antiguo Testamento está la redención, que es la temática que me interesa. Bien, por ejemplo, cuando Dios, ¿cuántos aquí saben que Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Alguien me puede levantar la mano? Si no lo ha leído en la Biblia, por lo menos vio Moisés, ¿se acuerda? Perfecto, así que sabe que Dios lo libertó, es decir, Dios redimió a Israel de Egipto. Entonces tenemos dos figuras en esto. Tenemos dos figuras. Una figura es la acción de rescatar, la acción de sacar, la acción de liberar, que es la acción de la redención. Y después tenemos al personaje que hace la redención, y ese es el Redentor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Levánteme la mano. Perfecto, pocos, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué es la redención? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la redención es una palabra que se dice para denotar que algo se está volviendo a comprar. Eso significa que alguien era libre. Sí, Adán era libre, pero cayó en pecado. Y producto del pecado se hizo esclavo del pecado, se hizo esclavo de las tinieblas, se hizo esclavo de Satanás, el diablo, y hay que decirlo. Porque no se trata de mala onda, ni se trata de malas vibras, significa que esa es la influencia del reino de las tinieblas. Que decirlo como son, las cosas como son. Por lo tanto, la palabra redimir en la Biblia se hace para denotar que algo se está volviendo a comprar mediante el pago de un precio. Ok. Es la liberación de algún mal mediante el pago de un precio. E incluye esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la acción de comprar en el mercado de esclavos y sacar a la gente de la situación de esclavitud. ¿Sí? Ok, entonces una transacción comercial. ¿Alguien aquí de los más antiguos vio alguna vez la serie de Kunta Kinte? Ok. ¿Sí? Mercado de esclavos, gente esclava, y había que comprarlo para que saliera. El problema del sistema de los esclavos es que la gente era comprada para volverse a esclavizar. ¿Sí? El tema de la redención es que una persona es rescatada y comprada del mercado de esclavos para nunca más volver a ser esclavo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Para redención se utiliza en el hebreo la palabra Gaal. Cuando Dios libertó a su pueblo de Israel, hizo la acción de Gaal. Bien, pero para mencionar al personaje que hace la redención es Goel.
Goel es el Redentor. Por lo tanto, cuando Israel está saliendo de Egipto, si bien es cierto, Dios está usando a Moisés, no es Moisés el original, no es Moisés el actor principal, sino que es Dios. Entonces es Dios el Goel de Israel que está sacándolo de la esclavitud. Ok, entonces, el favor de Dios aparece aquí con su pueblo al rescate. Es decir, siempre lo que Dios quiere hacer es rescatar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer siempre? Rescatar. ¿Dios nos mete en problemas? No. ¿Quién se mete en los problemas? Manuel. Obvio, ¿cierto? Alguien me dijo, obvio, extraordinario. La gente te dice, ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué los niños duermen debajo de los puentes? Y es terrible, las guerras son terribles, los niños durmiendo, los ancianos abandonados en cualquier parte con problemas de desnutrición. Es terrible, pero Dios no tiene nada que ver, porque son nuestras decisiones las que nos meten en esclavitud. Pero a pesar de que son nuestras decisiones, a pesar de que somos nosotros los que decidimos libremente obedecer a Dios u obedecer a nuestro propio ego, hay una palabra preciosa en Isaías 49:15. Ya, Isaías 49:15 que dice lo siguiente, mira que es tierno Dios, Él se compara a una mamita que tiene un bebé, dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Escucha bien, esto es para ti. Aun cuando ella lo olvidara, cosa que es poco probable, dice Dios, yo no te olvidaré. Nosotros nos metimos en problemas, pero Él nos quiere sacar. Es tan buen papá, es tan buen padre, es el Padre perfecto que no está mirando nuestras equivocaciones, le duelen nuestras equivocaciones, porque como es una persona también tiene sentimientos. Sin embargo, mientras nosotros seguimos tomando nuestras propias decisiones, Él sigue esperando que llegue el momento en que nosotros tomemos la decisión por Cristo. En Levítico, y quiero que entremos al tema de la redención más profundo, en Levítico capítulo 25, del 47 al 49, aquí hay un ejemplo de esclavitud, de redención y de redentor. Y aquí vamos a encontrar a Gaal, que es la redención, y nos vamos a encontrar al Goel, que es el redentor. Dice, escuche bien, este es un ejemplo que Dios está dando de formas en que un israelita se podía esclavizar. Y usted me dice, pero yo soy chileno, no soy israelita, pero yo les dije que el Antiguo Testamento es la base para entender el Nuevo. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a ti empobreciere, y si tuviera que vender al forastero o extranjero que está contigo a forma de esclavo, o a alguno de la familia del extranjero, escucha bien, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, punto y coma. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y esta última frase, por favor, es una frase que está allí, pero la verdad es que es una opción. Pero si una persona no tenía para pagar una deuda y tuvo que venderse a sí mismo para poder pagarla, significa que no tiene dinero para poder saldarse, poder salir de allí. Entonces lo que tiene que hacer es solamente esperar que aparezca alguien de buena voluntad, alguien de su familia, que venga, que tenga el dinero, que pague la deuda para que él salga libre. En el mismo capítulo 25, del verso 8 y hasta el verso 22, Dios nos habla a través de Moisés del jubileo. ¿Alguien ha escuchado hablar del jubileo? ¿De alguna vez del jubileo? Ok. El jubileo se trataba de la siguiente forma: producto de la deuda, producto de las malas decisiones, producto de las equivocaciones que el pueblo de Dios podía cometer en la vida, corría el riesgo de caer en esclavitud. Corría el riesgo de caer en esclavitud. Ok. La opción 1 era la opción que viniera un familiar directo, que viniera alguien que tuviera una relación sanguínea con el esclavo y tuviera el dinero y pagara la deuda. Ese era el redentor, ese era el Goel. Pero si
si esto no pudiera ser, porque quiero decirles algo, Dios estableció la redención en el Antiguo Testamento, pero no era una obligación. Eso significaba que podía el papá, podía el hermano, podía el tío, podían los sobrinos, podía algún familiar directo, podía, pero no estaba obligado. ¿Qué significa esto, pastor? Que como Dios quería establecer ese modelo para el Nuevo Testamento, para el siglo I y para el siglo XXI, eso significa que la redención se podía hacer, sí, pero era por gracia. Porque cuando Cristo vino, no vino obligado, vino por gracia. Y cuando Él vino, no vino porque lo mandaron, no fue como estar en un avión para saltar en un paracaídas, alguien lo empuja y salta. No, Él toma la decisión voluntaria. Él no tenía ninguna obligación de venir, pero vino, porque el amor de Dios es demasiado grande como para que Él te deje perderte. Es impresionante el amor del Señor. Así que si no había quien pudiera redimir, entonces Dios establecía periodos en Israel de 50 años. ¿Sí? ¿De cuántos años? 50. Entonces una persona podía caer en deuda, y como caía en deuda iba de esclavo. Trabajaba como un esclavo. Podía haber dejado su familia en casa y él trabajando como esclavo. No podía ver a sus hijos, no podía ver a su familia, no podía estar en su casa, no podía dormir en su cama. Era terrible. Y si no encontraba un redentor, tenía que esperar que llegue el año 50. Pero el año 50 era impresionante. El año 50 era un año de júbilo. El año 50 era un día de alegría. Era el día que se tocaba la trompeta. Empezaban a tocarse las trompetas en Israel. Imagínate cuánto esperaban esas personas que no tenían quienes los rediman. Imagínate cuánto tiempo y cuánta angustia habrían esas personas que no tenían un familiar directo que quisiera voluntariamente pagar el precio. ¿Cuándo llegará el día 50? ¿Cuándo llegará el día 50? Y el día 50 de pronto comenzaba con música, con trompetas, con fiesta, y lo que se estaba anunciando es que la redención, el jubileo, la liberación de Dios venía para Israel. Aleluya. Yo no sé, pero ya no podemos volver atrás, pero imagínate lo que sentía ese esclavo. No se encontró a nadie, no se encontró a ninguno que le pudiera resolver su problema de esclavitud. Así que él está esperando, y el día que viene, nadie lo viene a sacar, él sale solo. Nadie viene a pagar, sino que Dios estableció que el año 50 todas las tierras serán devueltas a sus dueños, porque la tierra era de Jehová, y ese es otro tema. Pero además la gente caía en esclavitud, producto de la tierra normalmente, así que salía libre. Esta es una de las metáforas que a mí más me gusta en la Biblia. Bueno, me gustan todas. Así que en el libro de Lucas, en el capítulo 4, no sé si lo podremos conectar, si no, no importa, aunque sería re bueno que pudiera, pero si no, no importa. No te preocupes. Ok, en el capítulo 4 de Lucas, en el capítulo del verso 16 al 18, si no lo graba nomás ahí. Un día Jesús está comenzando su ministerio. Está comenzando su ministerio. Porque alguien tendría que venir a hacer el Goel. Alguien tendría que venir a pagar el precio. Alguien tendría que venir a hacer la transacción para que el mundo caído en pecado, después de Adán y de Eva, pudiera salir de la esclavitud del pecado. Hagamos una pausa, que algo que no dije parece. El problema del pecado, escucha bien. El problema de la cocaína es que provoca esclavitud. El problema de la marihuana es que produce esclavitud. El problema del alcohol es que produce esclavitud. El problema de los fármacos es que produce adicción. ¿Y sabe por qué es? Porque su origen es el pecado. Y el pecado tiene un poder esclavizante terrible. Es tan esclavizante que nadie ha podido, nadie está pudiendo, y nadie podrá jamás liberarse
de sus cadenas. Entonces, como Jesús sabía esto, tomó la decisión de venir. Entonces él está en la sinagoga y él se para a leer y toma el libro de Isaías, capítulo 61. Y lee el verso 1 y el verso 2. Abre el rollo porque no tenían Biblias y dice, y todos callados, expectantes. Todos, ninguno de ellos, los que estaban ahí, podían salir de la esclavitud del pecado. Ninguno de ellos podrían incluso resolver la culpa que les estaba acarreando tantos problemas a través de la historia. Porque díganme una cosa, ¿quién de nosotros no ha cometido cosas que nos han seguido? El recuerdo nos ha seguido por años. Y estando Jesús delante de todo ese lugar, se para y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y me ha ungido para venir a sanar a los quebrantados de corazón. Y me ha ungido para poner en libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos. Dice, pero pastor, yo no estoy ciego, no uso ni lente. Somos ciegos cuando nos levantamos en la mañana y no podemos ver a Dios. Somos ciegos cuando vemos que todos los días respiramos, pero no entendemos que es por Dios. Somos ciegos cuando tenemos familia, cuando tenemos casa, cuando tenemos trabajo, cuando tienen hijos ustedes y a pesar de eso todavía estamos tristes. Somos ciegos. Y Jesús dijo, yo vine a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y lo último tiene que ver con la redención. Yo he venido a ser su Goel. Él dice, yo he venido a predicar el año agradable. He venido a hablar y a dar inicio al año de la buena voluntad del Señor. ¿Te acuerdas que para que un israelita saliera de la esclavitud en el Antiguo Testamento necesitaba un redentor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que ese redentor no estaba obligado? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que ese redentor necesitaba tener el precio para poder intercambiar por el que estaba esclavo, ¿te acuerdas? Pues Jesús venía con todo eso. Él venía de buena voluntad, por gracia, no por esfuerzos propios, no por ser miembros, ¿no es cierto?, de lugares de caridad, aunque eso está bueno. No por tener un stock para darle a cada persona que golpee la puerta a nuestra casa, eso está bueno, pero no es suficiente, porque si eso fuera suficiente, en vano vino Cristo a rendir su vida en redención por nosotros. Entonces Él dice, yo vine a predicar el año agradable del Señor, yo les vine a anunciar que el jubileo llegó. No se escucharon trompetas, no se escucharon fiestas, pero Él venía a anunciar que la gente que estaba esclava, ya no por una deuda de dinero, ya no por una deuda de animales, ya no por una deuda de tierras, sino que por el tema del pecado serían redimidos por Él y por su sangre preciosa. Bien, cuando alguien compraba a alguien normalmente se pagaba dinero, pero Jesús no pagó dinero, Jesús pagó otro precio, un precio más alto, un precio que nada ni nadie podría pagar. ¿Y cuál es? Su preciosa sangre. La gente me pregunta, pastor, ¿y por qué tuvo que Cristo venir a morir? ¿Y cómo lo trataron? ¿Y cómo lo maltrataron? ¿Por qué tuvo que venir? Porque se necesitaba un familiar cercano. ¿Pero se necesitaba un familiar cercano cualquiera? No, uno que no tuviera la naturaleza de Adán, no tuviera la naturaleza rebelde, arrogante, ¿no es cierto?, vanidosa, pecador, lascivo, ¿no es cierto?, adictivo de Adán. Entonces Dios mismo a través del Hijo se encarna, se hace ser humano. Escucha bien, escucha. Para ser nuestro familiar de sangre, para que alguien pudiera redimirse, necesitaba que sea un pariente que tenga una relación de consanguinidad, tenía que tener la misma sangre. Por eso una israelita solamente podía redimir a un israelita. Si se necesitaba un pariente sanguíneo, Jesús se hizo hombre, no teniendo que hacerse hombre, y no le dio vergüenza de ser llamado como tu hermano. Y Él era el único que tenía el precio para pagar. Todas las sangres descendientes de Adán estaban en pecados, y estábamos en pecados todos en Adán. Necesitábamos un familiar cercano que tuviera la misma sangre, y que esa sangre no estuviera manchada
por el pecado. ¿Entiendes por qué Cristo tuvo que venir? El precio de tu redención y de la mía es la sangre de Cristo. Gloria a Dios, la sangre de Jesús. Bien. Ahora bien, toda relación de los seres humanos con el pecado genera a la vez una relación de esclavitud para con éste. Esa es la razón por la que Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 34 le dice a la gente, escucha bien, Cristo, no yo, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Querido, esto no se resuelve yendo a la misa el domingo, te lo tengo que decir. Es más, esto no se resuelve viniendo al culto donde los evangélicos el domingo. Te lo tengo que decir. ¿Qué pasaría si tú mañana tienes un vecino o un familiar que está endeudado y está en la cárcel? Necesita que pague a alguien la deuda, tú vas y la pagas. ¿Me está entendiendo, verdad? Tú vas y la pagas. Una vez, escuche, una vez que esa persona salió de la cárcel, se olvidó de ti y nunca más te volvió a hablar, nunca más se acercó a ti, ni siquiera para dar gracias. ¿Qué dirías tú? Qué mal agradecido, qué mala paga, porque seamos honestos, más de alguna vez tú y yo hemos tenido a alguien mala paga, ¿cierto? ¿Nos ha alegrado? Nosotros hemos sido mala paga con Jesús. ¿Sabes tú que la posibilidad de ser perdonado, de ser redimido y de recibir lo mismo que las chicas que pasaron acá adelante, que puedan recibir lo mismo que las chicas, ¿sabes tú que está vigente? ¿Sabes tú que la factibilidad de ser redimido y perdonado por todo nuestro pasado y que nuestro pasado se ha eliminado de nuestro historial, ¿sabes tú que todavía está vigente? Pero la gran mayoría no quiere saber nada con Jesucristo. Sin embargo, los pocos, porque son muchos los llamados, pero lamentablemente son pocos los escogidos, los pocos saben que Dios los ha trasladado del reino de las tinieblas, donde un amo esclavizador, que lo único que hacía era darnos mala vida, a un reino distinto, al reino del amado Hijo Jesús, donde la gente puede tener hijos si Dios quiere, donde la gente puede ser sanada de la depresión si Dios quiere, donde la gente puede ser sanada de una infección a los dedos y a las uñas si Dios quiere, donde Dios puede ordenar la vida y Dios siempre quiere. Quiero avanzar. ¿Qué relación tiene esto con nosotros hoy? Quiero avanzar rápido. Ya, terminé. Quiero avanzar. Decirle lo siguiente. ¿Qué relación tiene esto con el siglo XXI? Y con esto ya voy a ir terminando, así que los chicos de la adoración pueden subir. Espero que ¿Están arriba? Gracias. Como tú viste Moisés, o alguna vez leíste de Moisés, en el tiempo de Moisés, los israelitas, a pesar de que Dios los liberó de Egipto, fueron súper mala paga, como yo, y seguramente como muchos de ustedes. Y en vez de estar agradecidos, empezaron a reclamar en contra de Dios. Así que como empezaron a reclamar en contra de Dios, ¿cierto? Ese mismo pecado abrió puertas para que serpientes muy venenosas comiencen a morderles. Y empezó a morir la gente, empezó a morir. Entonces vinieron las personas a hablar con Moisés, que es tipo de Cristo, que adelanta a Cristo, que nos muestra a Cristo, porque también es el libertador. Pero ese es para otro día que tú vengas. Moisés, habla con Jehová, por favor, que nos estamos muriendo. Entonces va Moisés y habla con Dios y le dice, mira, Dios, se está muriendo el pueblo. Y Dios le dice, mira, búscate un madero, tállate una serpiente de bronce, ponte en un lugar alto, levántala bien arriba
Y dile al pueblo que toda persona que haya sido, mordida por una serpiente y que mire a ese madero y a esa serpiente, no morirá. Jesús se encuentra, después de 1600 años, se encuentra con Nicodemo una noche y Nicodemo dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le recuerda ese momento y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que el Cristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La serpiente no tenía mucha relación con Cristo, pero el madero sí. Ese madero que levantó Moisés ahí en el desierto, y la gente miraba hacia el madero, ese palo de madera, madera de palo o palo de madera, como tú quieras. La gente estaba a punto de morir, miraba a lo alto, miraba al madero y no moría. Manuel, el pastor Manuel, es descendiente de Adán. Y lo que hemos enseñado hoy día es que Adán pecó. Y como pecó, el pastor Manuel también pecó en Adán. Y como Adán pecó y el pastor Manuel pecó, entonces yo me transformé en esclavo. Hacía lo que no quería, hacía sufrir a mi madre, a mis hermanas. Andaba a tumbos por la vida, no daba pie con bola, no le pegaba ningún clavo, todo les pegaba afuera. Era terrible mi vida. Entonces, yo sabiendo de esto, nunca miré al madero. Pero un buen día, sabiendo que yo estaba esclavo, pero aquí viene lo peor, sabiendo que además me esperaba la muerte eterna en el infierno, porque eso es real, sabiendo que me esperaba la muerte eterna en el infierno, un día el Espíritu de Dios me miró con gracia, con favor. Un día el Redentor me permitió que yo mirara, y miré al madero. Ya no estaba la serpiente, estuvo, ya no está Cristo, pero estuvo. Y de una forma similar, cuando miré a su perdón, cuando miré a su amor, fui perdonado. Y todas mis faltas, todas mis equivocaciones fueron borradas de mi historial. La redención de Cristo, ¿qué es? Es el hecho de que todos nosotros éramos esclavos. Esclavos del pecado y esclavos de Satanás y del infierno. Pero producto del amor de Cristo, porque Él no estaba obligado, Él viene voluntariamente a transformarse en el Goel, en el Redentor de nosotros, en el comprador, para sacarnos del infierno y ponernos en Dios. Y hoy día esa posibilidad está vigente para todas las personas. Antes les dije que tú puedes ir al templo de aquí, al templo de allá, de la religión que sea, incluso puedes venir aquí. Pero lo que cambia la historia es tener una relación con el Goel. Lo que cambia la historia es tener una relación con el Redentor. Lo que cambia la historia es que tú hables con el Redentor y le digas: yo soy esa persona llena de situaciones complejas que necesita mirar al madero. Lo que cambia la historia es que tú y yo le digamos: yo necesito que me perdones. No tengo paz porque no he perdonado, ni tampoco he sentido que tú me perdones. Lo que cambia la historia es que tú y yo le digamos: no solo quiero que me perdones, sino que yo, por gratitud y por amor a tu redención, quiero entregarte toda mi vida en servicio y en adoración. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que